Muy bien, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Cristian Armijo, soy docente investigador de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y el día de hoy vamos a hablar sobre una ponencia muy importante. En este momento procederé, ¿no? La ponencia del día de hoy se trata sobre el rol del docente de lengua y literatura, ¿ya? En la era de la inteligencia artificial. Entonces, una pregunta importante es cómo debemos redefinir el perfil docente cuando los estudiantes tienen acceso, ¿verdad? A sistemas que escriben por ellos, ¿no? Entonces es una duda muy importante. Muy bien. Entonces, la presente ponencia analiza el rol de la evaluación de lengua y literatura en el contexto de la sociedad digital atravesada por la inteligencia artificial generativa, particularmente herramientas como ChatGPT. Nosotros nos encontramos en un momento histórico donde la lectura, la escritura y la autoría están siendo profundamente reconfiguradas por las tecnologías capaces de emular la producción textual humana, ¿no? Una vez más, el problema central que guía esta reflexión es cómo debe redefinirse el perfil docente de lengua y literatura cuando los estudiantes tienen acceso inmediato no solo a la formación, perdón, a la información, sino a sistemas que escriben también por ellos, generando grandes cosas, ¿no? Eh, de lo audiovisual a la inteligencia artificial. Entonces, bien, hay que entender que de esta cultura audiovisual a la inteligencia artificial ha ocurrido un gran proceso, pues hasta hace menos de una década la principal preocupación pedagógica giraba en torno a la incorporación de recursos audiovisuales y el uso de Internet como apoyo didáctico, las famosas TICs, ¿no? La irrupción de repositorios digitales y páginas de resúmenes transformó los hábitos de estudio. Recuerden que a inicios de los años 2000 el famoso copiar y pegar debilitó procesos fundamentales como la lectura profunda, el análisis textual y la escritura reflexiva. Ya de por sí, con esas estructuras ya teníamos ciertos problemas. Sin embargo, el escenario se ha complejizado radicalmente con la aparición de las inteligencias artificiales generativas. IAG, a diferencia de los repositorios tradicionales, esta herramienta no solo almacena información, sino que también permite la producción de textos originales en relativamente segundos, ¿no? Imitando estructuras narrativas, ensayísticas y académicas muy similares a las estructuradas por los humanos, ¿no? Esto introduce al menos tres desafíos fundamentales. La crisis de la autoría, la línea entre producción propia y generada se desdibuja. Ya no sabes quién escribe realmente el texto que evaluamos, si es la máquina o es el estudiante, ¿no? Obviamente tenemos herramientas, pero ¿cómo probarlo tanto, no? Luego está el debilitamiento del potencial de pensamiento crítico, ¿no? El riesgo de debilitar cognitivamente al delegar el análisis y la estructuración de estas ideas a la máquina, ¿no? Lo cual, de alguna u otra manera, estructura preocupaciones en cuanto a más que toda la materia de lengua y literatura y la necesidad urgente de marcos éticos claros, ¿no? Porque hay que establecer reglas claras sobre el uso honesto y transparencia de las IA. No, el riesgo no radica únicamente en el plagio, sino en la posibilidad de delegar el proceso cognitivo mismo, o sea, de que ya no, la máquina piense por nosotros. No, y este es un gran problema. Lo hemos visto en ciencia ficción, Terminator, eh, todas estas películas en donde las máquinas piensan por nosotros, Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Que las máquinas inclusive son más profundos, Yo Robot, todo esto, ¿no? Se está haciendo realidad. Sigamos. La transformación de la lectura y la hipertextualidad. La sociedad digital no solo modificó la escritura, también transformó la lectura. Hoy leemos en entornos hipertextuales, multimodales y transmedia. ¿A qué nos referimos con eso? Cogemos de un videojuego, seguimos la historia en cómics o en película, o de una película a una serie, o de una serie a un videojuego. Entonces leemos en varios textos, en varios eh, soportes. Ya no analizamos únicamente textos impresos, sino universos narrativos que se expanden en múltiples formatos, ¿no? Entonces, la historia no solo se queda en un texto, ya no solo se queda en una película, sino que se expande. De ahí que la hipertextualidad, concepto trabajado por autores como Antonio Gil González, nos obliga a comprender la literatura más allá del libro físico, tanto en series, cómics, videojuegos y adaptaciones cinematográficas que amplían los universos y construyen nuevas formas de recepción de esta, por así decirlo, de esta narrativa, ¿no? Eh,
Esto exige que el docente de lengua y literatura tenga ciertas capacidades, ¿no? En este caso, sea capaz de analizar textos en eh, múltiples soportes, entiende la lógica de lo transmedia, o sea, entendamos que algo no solo se queda en un libro, sino que se expande, desarrolle en los estudiantes una lectura comparativa y crítica entre, perdón, hipotexto e hipertexto. Así la alfabetización contemporánea es multimodal. Ignorar esta realidad sería pedagógicamente inviable. Entonces, tenemos que salir de los libros, hacer lecturas mucho más allá de los libros, de series, películas y videojuegos. Es muy importante. Luego tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Como riesgo y oportunidad. La inteligencia artificial generativa puede producir ensayos, análisis literarios, comentarios críticos e incluso referencias bibliográficas. El problema es que si bien algunas pueden ser reales, otras pueden ser completamente inventadas. Ya me ha pasado. Yo en un artículo, una vez, perdón, en un trabajo, mandé a analizar un cuento, ¿ya? Pero desgraciadamente el título del cuento es tan común que se ha hecho películas, series, cómics, y alguien hizo un análisis de tal vez una película, pero no tenía nada que ver con el cuento. Y lo hizo, se nota, entonces se notaba que lo hizo la inteligencia artificial. Sí. Ahora bien, entre los riesgos más relevantes encontramos el incremento del plagio académico, la disminución del esfuerzo cognitivo, la posible erosión de las habilidades de lectura profunda y problemas de fiabilidad e inexactitud informativa, ¿no? Entonces, obviamente, se dificulta verificar la real autoría y eso erosiona la integridad académica. Luego, este menor esfuerzo cognitivo delega los procesos de pensamiento y evita la lectura profunda, como ya vimos antes. Y finalmente, el riesgo de alucinaciones de la IA, alucinaciones entre comillas, pues no, o sea, de que la IA te crea algo que es completamente falso, que no existe y que nosotros como humanos no lo verifiquemos. ¿Ya? Entonces, la IA te alucina con algo que no tiene nada que ver. Estos estudios recientes muestran que los modelos generativos pueden presentar márgenes significativos de error si no existe verificación humana. Compromete la calidad del conocimiento y tu producción. Pero también debemos entender que hay que reconocer un potencial en esto, ¿no? Pues el potencial sería, ofrece retroalimentación inmediata, la evaluación formativa instantánea que permite corregir errores al momento, ayuda a estructurar ideas, ¿no? Ayuda a superar bloqueos creativos y organizar esquemas de pensamiento para organizarnos mejor. Facilita y permite eh, personalizar procesos de aprendizaje. Entonces, adaptación de materias y explicaciones a diferentes estilos de aprendizaje. Y eso más que todo para nosotros como docentes, que podemos hacer con la IA quitarnos bastante peso, ¿no? Como señala reflexiones contemporáneas inspiradas en las teorías de Herbert Simon, la racionalidad humana no puede ser reemplazada por sistemas automatizados sin perder juicio moral y contextualización. Por lo tanto, la IA debe ser un complemento, no un sustituto. El problema no es la herramienta, es su uso acrítico. La IA debe ser este complemento y no este sustituto. ¿Ok? Luego, hay que ver las competencias docentes en la era digital. El docente actual necesita integrar tres grandes núcleos de saberes para enfrentar los desafíos de la era generativa. No, primero, las competencias disciplinares. Es un dominio profundo de la lengua y los procesos de lectoescritura. ¿A qué nos referimos con esto? No, que el docente tiene que saber de su materia, tiene que saber de los procesos de lectoescritura, de teoría literaria, de gramática, porque si no, no vamos a poder rebatir. Lo segundo, competencias digitales críticas, comprender cómo funcionan las herramientas de IA y cuáles son los límites a los que podemos llevar estas competencias, ¿no? Cómo detectar uso indebido o plagio en esto, cómo integrarlas éticamente al aula, ¿no? Eso es importante, ser éticos con la inteligencia artificial, no negarla, sino hacerlas una herramienta más del aprendizaje. Liderazgo pedagógico. Y esto es lo importante, el rol del mediador, orientador y facilitador del aprendizaje. Ese es el nuevo rol del docente. Guía hacia una comprensión ética y crítica de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que ser un faro que guíe, porque ya no somos aquel que está dando la clase y los otros escuchan. No, gracias a la nueva tecnología, ahora nosotros somos unos facilitadores. Ellos tienen el conocimiento, nosotros tenemos que enseñarles cómo usarlo. Y la IA es una herramienta propia para esto. ¿Ok? Sigamos entonces.
En cuanto al nuevo el pensamiento crítico y el liderazgo pedagógico, ¿no? El docente ya no puede ser únicamente transmisor de conocimiento, debe ser orientador, facilitador y líder transformacional, ¿no? Para el nuevo perfil del docente de lengua y literatura, y esto es importante, ¿no? Ya no tiene que ser una autoridad vertical, tiene que ser un mediador crítico. ¿A qué nos referimos con eso? Tradicionalmente, el docente era visto como una autoridad interpretativa del texto. Hoy esa figura vertical resulta ya insuficiente. ¿Por qué? Y lo he experimentado tanto como docente como alumno. Siempre hay nuevas visiones, más que todo en lengua y literatura. Y en literatura, la literatura es polisémica. La lengua es un ente vivo. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser los doctos de la ley y también aprender y ver nuevas formas. No, el perfil exige identidad profesional sólida, capacidad de mediación crítica, formación continua de TICs e inteligencia artificial, sensibilidad ética, promoción de autonomía intelectual, ¿no? Eso es muy importante, perdón. Entonces, la identidad profesional es seguridad del saber de la disciplina para no haberse desplazado por herramientas, ¿no? Una mediación crítica, capacidad de filtrar, contextualizar y cuestionar los comentarios generados artificialmente, ¿no? La formación continua es, obviamente, hacer cursos de TIC y de IA, ¿no? Sensibilidad ética, que eso es lo muy importante. Promocionar los valores humanos, integradores académicos y también el uso de la tecnología. O sea, decir, como ahora se dice, no, no es que yo me salto la fila porque soy vivo, soy inteligente. No, eso está mal. O sea, hacer copia está mal. Usar una herramienta está bien. Hacer que la herramienta haga todo por ti está mal. Y promocionar la autonomía intelectual, que es fomentar el desarrollo del estudiante para que piense por sí mismo, utilizándolo ya como un soporte y no como el sustituto de su pensamiento. Y esto es muy importante, ¿no? Eh, En el caso ecuatoriano, el Ministerio de Educación subraya la necesidad de fomentar pensamiento crítico, creatividad y sensibilidad estética. Estas competencias se vuelven aún más urgentes cuando los estudiantes pueden obtener un análisis automatizado básicamente en segundos, ¿no? El reto no es competir con la máquina, es enseñar aquello que la máquina no puede hacer plenamente, interpretar con conciencia histórica, ética y cultural. O sea, encontrar los factores que de alguna u otra manera la máquina no puede. Ahora bien, dentro de esto, dentro de esto tenemos que tener las tensiones estructurales y la brecha o sobrecarga, ¿no? Existe además un problema estructural. Informes recientes de la UNESCO advierten sobre una escasez de docentes en América Latina y una sobrecarga laboral. Esta situación dificulta la formación continua y la actualización tecnológica. Sin inversión en capacitación, exigir competencias digitales avanzadas resulta contradictorio. El debate sobre la IA en educación no puede desligarse de condiciones laborales, políticas públicas, formación inicial docente y regulaciones éticas institucionales sobre este problema. No, eso es muy importante. Ahora bien, la idea de la prohibición absoluta, ¿hay que prohibirlo o integrarlo? No. Frente a la inteligencia artificial aparecen dos posturas extremas, la prohibición absoluta o el uso irrestricto. ¿No? Dentro de la prohibición absoluta, desconoce la realidad de la tecnología y crea brecha. Y si hacemos en cambio un uso irrestricto, riesgo de una atrofia cognitiva y una pérdida de la autonomía. Entonces, ambas son problemáticas, ¿no? De alguna u otra manera, hay que encontrar un balance, un punto medio. La alternativa viable es en la integración crítica y reguladora. No. Esto quiere decir que hay que integrar la guiada, incorporar la guía bajo reglas claras, priorizando el criterio humano. ¿No? De alguna u otra manera, esto implica diseñar actividades que requieren procesos y no solo productos. ¿Ya? Solicitar borradores y evidencias de construcción textual dentro del aula. Incluir reflexiones metacognitivas sobre el uso de la IA dentro del propio trabajo y establecer códigos éticos institucionales para hacer que las IA sean una herramienta más, pero que no sustituyan las estructuras metacognitivas que se están creando, ¿verdad? Con el análisis, ¿no? La pregunta ya no es si los estudiantes usarán IA. La pregunta es cómo enseñarles a usarla sin perder su autonomía intelectual, ¿no? Ahora bien, ya para las conclusiones, ¿no? Esto es importante. A partir del análisis desarrollado podemos concluir lo siguiente. La inteligencia artificial generativa redefine profundamente la enseñanza de la lengua y literatura. El docente debe transitar eh, de ser un mero transmisor a un mediador crítico de los conocimientos. La competencia digital, las competencias digitales son necesarias,
pero insuficiente sin la ética tecnológica adecuada. Entonces, uno tiene que tener tanto las competencias digitales como una estricta ética tecnológica. La lectura profunda, el pensamiento crítico y la autoría reflexiva deben preservarse como núcleos irrenunciables de la educación en lengua y literatura. Es urgente construir marcos deontológicos que regulen el uso educativo de las inteligencias artificiales generativas. No. Por eso, el docente de lengua y literatura tiene hoy una tarea histórica: defender la capacidad humana de interpretar, cuestionar y crear sentido en medio de la automatización y crear textos creativos también. No se trata de oponerse al avance tecnológico, sino de humanizarlo. Porque si la educación literaria pierde su dimensión crítica, ética y estética, no estaremos formando lectores autónomos, sino operadores de herramientas sin raciocinio. ¿Ya? La inteligencia artificial puede escribir un ensayo, pero no puede formar conciencia. Y eso sigue siendo profundamente la tarea del docente. Muchas gracias. Antes de terminar, ¿no? Quiero decir que la conciencia es lo más importante. No se trata de oponerse al avance tecnológico, sino de humanizar, ¿no? Esto es profundamente la tarea del docente. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mi ponencia. Cualquier duda, por favor, puede escribir a mi correo armijo.docente@utec.edu.es. Muchas gracias. Pasen muy bien.